el tema de dolor pélvico. Ya sabemos que en ginecología esta es una de las mayores causas de consulta de la mujer desde una edad temprana, de que ya empieza su maduración de caracteres sexuales, ¿no? Que, bueno, pues viene de la mano con las primeras consultas a veces del ginecólogo. Los temas acá más comunes, ya van a ver ustedes la dismenorrea, la dispareunia, ¿no? Y tipos de dolor pélvicos agudos y crónicos también que se presentan. Pero generalmente son dolores crónicos, entonces eso es lo que vamos a tratar ahora. Y el primer tema que vamos a ver es la dismenorrea. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué mujer no ha tenido este problema de dismenorrea? Por decir, casi el 100% de mujeres pasan por esta molestia, por esta incomodidad, que es la dismenorrea. Es muy rara la mujer que diga que tiene su periodo menstrual sin dolor, sin sintomatología. Obviamente, si hablamos de dismenorrea, decimos que es el dolor asociado a la menstruación. Decíamos acá que la frecuencia está en un 75%, yo diría hasta más, ¿no? Quizás hasta un 90%, pero las estadísticas dicen de que en del 75% que se suele presentar estos casos de dismenorrea, el 15% es severa y en algunos casos hasta el 10% es incapacitante. No sé si en el grupo de repente hay alguna de ustedes que tenga este problema que inclusive en los días del periodo menstrual las incapacita tanto que las tiene postradas en cama sin hacer nada. Esperemos que no lo haya, pero sí suele presentarse así, ¿no? Ahora, ¿cómo se suele dividir la dismenorrea? La dismenorrea se divide preferentemente en dismenorrea primaria o disfuncional y en dismenorrea secundaria. Si llamamos primaria, es aquella dismenorrea pues que vino como se dice, ya vino de nacimiento con la paciente y no tenemos una explicación clara o exacta que determine que por una causa orgánica se ocasiona este dolor, esta molestia. Contrario a lo que es la secundaria, ¿no? La secundaria o orgánica que está netamente relacionada por la presencia de una lesión pélvica que se debe y se puede identificar. La siguiente. Entonces, si nosotros hablamos de dismenorrea primaria o disfuncional, entonces, ¿qué debemos decir? Que generalmente se presenta en el primer año después de la primera menstruación. Ya sabemos que la primera menstruación es la menarquia, ¿no? Y puede abarcar inclusive hasta los 3 primeros años. Es donde más se hace manifiesto. Con la primera regla y los primeros 3 años es donde la dismenorrea se hace aún más frecuente y es, digamos, de mayor intensidad. Entonces, ¿a qué le vamos a asociar o qué vamos a determinar de repente por qué la presencia de la dismenorrea? Y obviamente que lo que va a la cabeza es la existencia de las prostaglandinas, ¿no? Entonces, que generalmente se dan en un mayor porcentaje cuando las mujeres están en plena fase ovulatoria, ¿no? Y por una influencia netamente de la progesterona, que hace pues que estas prostaglandinas se eleven considerablemente, por eso es que ya viene asociada en el periodo perimenstrual, pasando la etapa de la ovulación. La siguiente. Entonces, hay que considerar como datos normales que durante la menstruación el tono uterino, la fuerza del milímetros de mercurio, se dice que es de 10 aproximadamente, ¿no? Y la intensidad de la contracción, porque obviamente las menstruaciones vienen con contracción, es de 100 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de dismenorrea, esto aumenta considerablemente, ¿no? Se dice que la intensidad del tono llega hasta 50, ¿no? Y las contracciones hasta 300. O sea, estamos hablando casi de 3 a 5 veces más de lo que normalmente se debe dar. ¿Y esto a qué lo asociamos? A una gran amiga de muchas, que es la prostaglandina F2-alfa, ¿no? Que es la que generalmente es la causante porque la difusión de esta es tal y tan rápida a través de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿no?
que están en la decidua, ya sabemos, la decidua, la capa interna del útero, y también en el miometrio, lo que ayuda y compromete aún más la contracción uterina. La prostaglandina alfa también estimula el vasoespasmo y entonces aumenta la isquemia y por ende el dolor se exacerba. La siguiente. Ahora, cuando hablamos de dismenorrea, vamos a ver que generalmente se acompañan de otros síntomas, ¿no? Ya vamos a ver que la gran mayoría de mujeres van a referir en los periodos menstruales náuseas, vómitos, fatiga, está en un estado de ansiedad, nerviosismo, mareo, lumbalgia, diarrea, cefalea. Entonces, todos esos generalmente están asociados a la liberación excesiva de la prostaglandina, ¿no? En algunos casos viene la tendencia a la hipermenorrea. Ya han repasado ustedes, ¿no? ¿Qué cosa es una hipermenorrea? ¿No? Todo esto achacado pues a la gran prostaglandinas. Sobre todo que viene de la mano con el aumento de la contracción uterina. Siguiente. Ahora, cuando hablamos de dismenorrea primaria, no solamente le debemos achacar todas las prostaglandinas, sino que también está demostrado que hay un aumento, una elevación de los leucotrienos, ¿no? Por lo cual, muchas veces el tratamiento con los AINES, que lo vamos a tratar en un momento, dice la eficacia es en relación a esto, ¿no? También hay unas concentraciones plasmáticas de la hormona antidiurética y la oxitocina que se elevan en la dismenorrea. O sea, eso de por sí hacen que las contracciones aumenten y se hagan más potentes, más fuertes, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué síntomas son los característicos en una dismenorrea, ¿no? Luego, obviamente, el mejor y el principal síntoma es el dolor. ¿Cómo es este dolor? De tipo cólico, que se inicia horas antes o al comienzo mismo de la menstruación, que puede durar muchas horas después, ¿no? Y que generalmente se encuentra en la línea media lumbar, ¿no? Y en la región lumbar y en la línea media del hipogastrio, ¿no? Y que muchas veces sienten inclusive que se irradia a cara anterior de muslos o a la misma zona de región lumbar o interglútea. Esto no es permanente, ya sabemos que progresivamente debe ir disminuyendo conforme a la edad va a avanzar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que se supone que la maduración de los genitales sexuales internos y externos de la mujer debe darse ya hasta los 21 años, ¿no? Pasada ese punto de quiebre, que es los 21 años, si los síntomas y signos de dismenorrea permanecen aún, ya no tanto diríamos que es netamente comienzo primario que vino ya con las características propias de la mujer, sino que podría estar asociado a una lesión, en este caso lo que conocemos como la endometriosis, que ya es una patología que conlleva a que esta dismenorrea se exacerbe. Siguiente. Entonces, la dismenorrea primaria, decíamos entre los signos, puede ser de intensidad leve, moderada y severa, ¿no? Ya hemos dicho cómo es la leve, más o menos cómo es la moderada, y en la severa hay que destacar que generalmente los síntomas que vienen son los neurovegetativos y por ende hay una postración masiva de la paciente. Asociado a esto, gran cantidad de náuseas, vómitos, diarrea, cefalea e irritabilidad, que obviamente pues la imposibilita de hacer sus actividades normales. Si ella no lo controla bien con los antiprostaglandínicos, la incapacidad está dada, ¿no? De por sí. La siguiente. Ahora, cuando hablamos de dismenorrea secundaria, entonces ya tenemos que asociarle alguna patología que va de la mano que ocasiona esta dismenorrea, ¿no? Entonces, y no solamente por la patología orgánica, sino que y por la dismenorrea que va a determinar, sino también que en muchos casos va a cuadros agregados, como por ejemplo casos de infertilidad. Es así que tenemos, por ejemplo, a la cabeza
lo que es la endometriosis. La endometriosis, bueno, ya lo van a repasar ustedes, es implantación del tejido endometrial en diferentes lugares que son fuera del útero, y esa implantación hace la misma función dentro del útero. Entonces, cuando viene el periodo menstrual, si la endometriosis está sembrada en vejiga, está sembrada en intestinos, está sembrada en ovarios, por el influjo hormonal va a determinar que haya contracciones, ¿no? Como que fuera en el útero, pero al nivel donde está implantada esa endometriosis. Por ende, que el dolor se hace más fuerte si la endometriosis está implantada en el colon o en el recto. Entonces los cuadros diarreicos vendrán asociados, vendrán de la mano con la dismenorrea. La adenomiosis es otra patología que viene también con dismenorrea, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria por procesos infecciosos generalmente, ¿no? El síndrome de congestión pélvica, muchas mujeres tienen un calibre de los vasos y ováricos por genética más grandes de lo normal. Se ocasiona un gran acúmulo de sangre a esos niveles y eso también puede inflamar el peritoneo visceral, lo que va a determinar el dolor respectivo, ¿no? Por una distensión de la cápsula externa del útero. Los miomas uterinos, sean intramurales o submucosos, que generalmente son los que más molestias dan. Los subserosos muy difícil porque están hacia afuera. Los intramurales submucosos sí, que muchas veces vienen acompañados de hipermenorrea. Los pólipos endometriales, ya sabemos que los pólipos son tumoraciones benignas, pero que pueden determinar también estos cuadros dolorosos por la contracción que origina. Malformaciones como estenosis cervical, que creo que ya en algunos casos han tocado en los temas de malformaciones de genitales internos y externos. La malposición uterina, esto está básicamente reflejado en los úteros, en su mayoría, lo normal debe ser úteros en anteverso flexión, donde están paraditos hacia adelante. En este caso, los úteros que están en retroverso flexión, o sea, caídos hacia atrás, generalmente pues son los que traen este problema de dismenorrea. El DIU, que es el dispositivo intrauterino, o sea, una T de cobre puede ser, muchas veces también produce una inflamación del endometrio y esa inflamación del endometrio hace que la mujer se queje de dolor y presente esas molestias. Y obviamente, esto ya lo trataron también en el seminario, ¿no? Anterior. Cualquier anomalía de los conductos de Müller puede también determinar que se contraiga el útero exageradamente y produce la dismenorrea. La siguiente. Ahora, no solamente esos cuadros que hemos repasado, esos cuadros clínicos, podrían ser causa de la dismenorrea, ¿no? Sino también cuadros asociados o periféricos al útero y a los anexos, que puedan determinar que también se esté dando este cuadro tan molestoso. Por ejemplo, el síndrome pélvico adherencial, ¿no? En mujeres, por ejemplo, que han tenido abscesos tubáricos, tubováricos, ¿no? O abscesos contiguos a la zona pélvica, pueden crear full adherencias o pacientes posoperadas que no tienen una buena involución posoperatoria y que crean adherencias internas. Eso también puede determinar que haya dolor durante la menstruación. En algunos casos, que felizmente son muy escasos, el síndrome ovario remanente hace como que uno produce una doble contracción de lo normal que podría estar determinando también el dolor. Y también no está de más descartar que asociado a estos cuadros de dismenorrea, o sea, dolor durante la menstruación, puede haber causas urológicas, gastrointestinales y musculoesqueléticas. Eso les decía por el sembrado de la endometriosis tanto en vejiga, en intestinos o en las mismas tegumentos y tejidos adyacentes al útero, ¿no? Generalmente los cuadros de dismenorrea. La siguiente. Ahora, algunas de las patologías que estamos mencionando por una gran liberación de prostaglandinas va asociada a una reacción inflamatoria severa, ¿no? En este caso, ¿quién? Sobre todo cuando las lesiones están hacia la capa interna del útero, o sea, hacia el endometrio, en el caso de los miomas o de la endometriosis.
que también van a coadyuvar o van a incrementar este problema de dolor en la menstruación. Ahora, no se deja de lado que muchas mujeres tienen también a hacer uso de sus grandes factores psicógenos que muchas lo manejan adecuadamente para beneficio de ellas, ¿no? Que se dice que algunas mujeres piensan que les tiene que doler porque si no no es una buena menstruación. Y a veces, en muchos casos, usando un simple placebo, se les da cualquier medicamento, inclusive hasta una vez hemos probado darle unas mentitas a una mujer y le calmaba la mentita, le calmaba el dolor de la dismenorrea, así que para que parezca anecdótico suele presentarse también. No está de más descartar que hay un factor psicógeno, ¿no? ¿En qué caso se da? Pues en mujeres que tienen algún trastorno psicológico, son inestables, están tensas, o que quieren llamar la atención, pues tanto al marido o a la familia. También pueden hacer uso o achacar que tienen este problema de dismenorrea cuando en realidad no hay ningún factor que lo determine. ¿Evidente? Entonces, para nosotros hacer un buen diagnóstico en lo que es dismenorrea, será importante qué cosa. La edad, ¿no? En la edad, nosotros vamos a ver que en mujeres, como les decía, menores de 21 años es generalmente donde más se presentan estos cuadros. Es difícil encontrar un cuadro de dismenorrea en una mujer pasada los 35 años, ¿no? Entonces, los síntomas van a estar en relación a la menstruación, la duración, el tipo de dolor, ¿no? Y en este caso, bueno, ya lo vamos a tratar más adelante, la dispareunia, el estrés, ¿no? Muchas dicen que cuando están en este periodo el estrés aumenta considerablemente, los sangrados se tornan anormales. Obviamente que si tiene estos cuadros y, como les decía, algunas patologías se asocian a la dismenorrea, en este caso la endometriosis, la paciente va a referir cuadros de infertilidad. Otro cuadro es también las ETS, la enfermedad de transmisión sexual, que va a ocasionar una inflamación de los órganos internos y que también asociado al periodo menstrual, la dismenorrea va a aumentarla considerablemente. Hacer un diagnóstico claro si esta paciente tuvo intervenciones ginecológicas o abdominales anterior, por lo que estuvimos tratando más adelante, hace una lámina anterior, sobre todo por el síndrome adherencial, ¿no? El útero, el tamaño, la forma y la posición también es importante. Dijimos que los úteros en retroverso flexión son los que más condicionan la dismenorrea. En las masas pélvicas, en los casos de un endometrioma, o sea, tumoraciones, ¿no? Dependientes netamente de un contenido endometrial, pueden formar un endometrioma que generalmente son quistes paraováricos. O sea, son quistes que se encuentran entre el útero y el ovario y que hormonalmente también van a actuar tal cual actúa el útero en el proceso de contracción. Esos tumores también como que se contraen y ocasionan mayor dolor. Y el dolor anexialo en el fondo de saco, que nosotros lo podemos determinar cuando hacemos un tacto vaginal, entrando al fondo de saco, y hacer una simple pulsación, despierta un gran dolor. Podríamos pensar que esa zona del fondo de saco hay un proceso inflamatorio que está ocasionando esta molestia, este dolor. La siguiente. Entonces, para nosotros determinar exactamente si estamos frente a un cuadro primario o secundario, tenemos que echar mano de algunos métodos auxiliares que nos ayudarán, obviamente, a ver frente a qué tipo de dismenorrea estamos. La ecografía es básico, ¿no? Para determinar la presencia de cualquier tumoración o, en este caso, alguna brida o adherencia que está comprimiendo el útero. Nos podría ayudar con un estudio ecográfico. La histerosalpingografía, que básicamente va a medir el pasaje desde los ovarios a las trompas y hacia el útero, de determinar si alguna malformación congénita o alguna alteración en el tránsito del viaje, digamos, a través del conducto de las trompas del útero hasta la misma cavidad. Eso podría estar determinando un problema de congestión.
Una tomografía, una resonancia, histeroscopía, laparoscopía, exámenes auxiliares que nos van a determinar cómo están los procesos hormonales, y un CA-125. El CA-125 es un marcador tumoral que muchas veces tendríamos que pedirlo cuando encontramos una masa anexial en uno de en los ovarios. Entonces, para descartar que sea un proceso maligno, le pedimos un CA-125 y que podría estar condicionando a que esa dismenorrea aumente. La siguiente. ¿Qué tratamiento manejamos nosotros para la dismenorrea? Generalmente y en su gran mayoría son tratamientos médicos, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar un AINES, un mefenámico, el famoso Ponstan, ¿no? Que es el mefenámico, ¿no? Naproxeno, piroxicam, en sí cualquier antiinflamatorio, ¿no? Últimamente está de moda el Celecoxib, que va muy bien en estos casos. Esa es de primera elección, ¿no? De segunda elección, si vemos que no está funcionando muy bien, podríamos asociar los de segunda elección con los de primero, manejarlos solo los de segundo, como en el caso del nifedipino, ¿no? Como es un relajante de la fibra muscular, lo que vamos a evitar es que se produzca esa contracción y por ende calme el dolor. Algún tocolítico como el fenoterol, ¿no? Ya son casos extremos, análogos de la GnRH, que ese es un tratamiento muy caro, ese es el problema, pero sí se tiene que mencionar, ¿no? Cuando ya es demasiado extenso también la dismenorrea, y los parches de trinitrato de glicerina también ayudan. El problema de esto es que los tratamientos son bastante costosos y no valdría la pena cuando nosotros sabemos que con un simple AINES esto lo podemos manejar de la mejor manera. Y en último de los casos, ya se habla del tratamiento quirúrgico, ¿no? Y cuando se ha probado todo lo anterior, todo el tratamiento médico y la paciente no mejora, siguen con las mismas molestias, la misma sintomatología, se tiene que hacer o llegar al extremo de hacer una neurectomía presacra. ¿Qué cosa es la neurectomía presacra? Ustedes en alguna oportunidad van a ver un atlas, en la parte de atrás del útero, ¿no? Hay unas ramas, una inervación ahí florida, como unas ramificaciones, ¿no? Que nosotros nos vemos obligados a, por vía laparoscópica, entrar y quemar, cortar todas esas ramificaciones nerviosas. Al cortar eso, aliviamos rápidamente el dolor, o sea, ya no hay conexión neurológica y por ende, pues la conexión nerviosa se pierde y obviamente el dolor también va a disminuir. Y en algunos casos demasiado extremos, que sí los hemos podido ver y tratar, cuando la mujer ya tiene una pareja satisfecha y a pesar de eso sigue con los problemas de dismenorrea que la incapacita, no la deja trabajar, no la deja ser feliz, la mantiene de mal humor, todo, ellas mismas a veces se sugieren hacerles una histerectomía, o sea, sacar el útero. Y eso muchas veces es el alivio y obviamente el fin de sus manifestaciones. ¿Listo? Pero les reitero que de primera elección siempre es el tratamiento médico, ¿no? Generalmente el 99% de mujeres reaccionan al tratamiento médico. Es más, estoy seguro que muchas chicas, así como ustedes, ya saben de que cuando les va a venir su periodo menstrual ya están cargando sus pastillitas, sus AINES, en precaución para que no les moleste mucho esta signo y sintomatología. La siguiente. Bueno, otra causa de dolor pélvico crónico es la dispareunia, ¿no? ¿Qué cosa es la dispareunia? Es el dolor genital que experimentan las mujeres, ¿no? Puede ser antes, durante o después del coito. Antes diríamos que es por una gran congestión pélvica, a veces por los estados de preparación para el coito, la excitación, que los vasos se extienden en todo su potencial, el calibre. Hay una gran congestión en ese aspecto y eso a la vez determina la contracción del útero y puede determinar que se presente ese dolor, ¿no? Obviamente si esto es molestoso es una causa de disfunción sexual, ¿no? O sea, nunca una mujer va a poder disfrutar adecuadamente de una relación sexual que es dolorosa, que le ocasiona mucha molestia, ¿no? Ahora,
Puede ser que sea una causa orgánica que esté determinando esta dispareunia, pero a veces también entran en juego los factores físicos, los psíquicos y hasta los psicosociales. Todo eso hay que hacer un análisis respectivo de ver y determinar qué es exactamente lo que está ocurriendo con esta mujer. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, ¿no? Se dice que la prevalencia llega a veces hasta un 20%, ¿no? Exagerar hasta que, según los reportes dicen acá, por ejemplo, un 46%, yo creo que es un poquito exagerado, pero un 20% sí es manejado, ¿no? En la consulta, muchos pacientes van por esta molestia, ¿no? Por ende, hay que determinar la etiología. Puede ser primaria, puede ser secundaria. Si es primaria, deberíamos determinar si es por causas orgánicas o psicosociales, y en la secundaria igual, ¿no? La siguiente. Hay que ver cuán frecuente es esta dispareunia, ¿no? Si persiste, si disminuye con algo, si han descubierto que algo en especial hace que esto baje o no, o si de vez no se presenta en todas las relaciones sexuales, sino en algunas, ya diríamos que es circunstancial. Y básicamente hay que ver si se puede identificar exactamente dónde es el dolor, ¿no? Si es un dolor muy profundo o si es un dolor en la parte externa de los genitales. Y eso nos va a ayudar también para el diagnóstico. La siguiente. Entonces, dentro de la etiología debemos considerar las causas orgánicas, como dijimos, y ahí puede entrar en juego todo lo que es la patología abdominopélvica, ¿no? O puede haber trastornos congénitos, malformaciones congénitas, que ya ustedes las han repasado en los seminarios, patología vulvar, patología de la vagina o alteraciones de la lubricación, ¿no? Las glándulas de Skene, Bartolino entran en juego mucho en lo que es el estado de lubricación previa al coito. Si hay algún tipo de alteración en las mismas, el mucus que va a producir durante el estado de excitación no va a ser el adecuado, por ende la resequedad vaginal se va a ver marcada. La siguiente. Algún uso de algún anticonceptivo, ¿no? También puede ir de la mano de la dispareunia, por ejemplo, dicen algunas mujeres, no les cae bien la té de cobre y les produce un pequeño sangrado o inflamación de la vagina además, entonces puede determinar que sea cuadros dolorosos durante la menstruación. Los prolapsos, durante la relación sexual. Los prolapsos y las distopias genitales, obviamente, ¿no? Si están expuestos hacia afuera, hacia la cavidad vaginal, hay una gran resequedad. Las causas urológicas también pueden estar problemas a nivel del meato urinario, sobre todo. Trastornos gastrointestinales que vayan asociados con la dispareunia, muchas veces son los cuadros que hablamos hace un momento de la endometriosis, ¿no? Y obviamente no hay que descuidar las causas psicosexuales, ¿no? Algunas conductas sexuales que puedan tener la pareja o la misma paciente puedan hacer que el dolor sea muy intenso, entonces, aunque hay algunos que lo puedan disfrutar así, lo ideal es que no sea de esa manera, ¿no? La siguiente. Entonces, el diagnóstico en que se va a fundamentar, obviamente, pues en un buen interrogatorio que vamos a hacer, ¿no? Y al examen físico determinaremos si hay una resequedad vaginal o una lesión en pared vaginal y en útero, ¿no? Para eso, bueno, ya saben que para hacer todo informe o una investigación o en este caso una exploración ginecológica, nosotros debemos pedir tener el consentimiento de la paciente para que no nos sorprenda lo que vamos a hacer. Y en estos casos de dispareunia, cuando se acerca con la pareja, aconsejamos que lo mejor es que la evaluación sea ella sola, porque muchas veces ella delante de la pareja no va a contar los detalles que nos pueden llevar a la verdadera causa y el origen de la dispareunia. La siguiente. El tratamiento depende pues de a qué se deba, ¿no? Y si encontramos una causa orgánica, psíquica o psicosocial. La siguiente. ¿No? Decíamos, para el tratamiento de la dispareunia, si hay una tumoración, si es un problema urológico, trataremos directamente eso. Si es un problema de resequedad vaginal, de repente por la edad,
Entonces, con un poco de terapia de reemplazo hormonal, conseguiremos de que esto se alivie, ¿no? Bien, y otro tema que sí también es frecuente, ¿no? Y a muchas chicas les pasa, es el síndrome premenstrual, ¿no? Que es una serie de síntomas y ciclos que ya la mujer sabe que inclusive se presentan 7 días antes del periodo menstrual, ¿no? Como les dije, esto ocurre en una gran cantidad de chicas, ¿no? Que presentan esta tensión premenstrual que no solamente ya está referida a la zona de los genitales femeninos, sino también a la zona de los pechos, ¿no? En mamas se refieren que sienten una sensibilidad aumentada, con un dolor inclusive al roce, nada más. Entonces, muchos, y muchos de estos casos, ¿no? Eh, no tienen un origen común, ¿no? Puede afectar a cualquier raza, a cualquier edad, y en este caso no necesariamente está en mujeres extremadamente jóvenes, ¿no? Sino en cualquier edad, pero que diferente a la dismenorrea, en estos casos, este síndrome premenstrual, ya va más tirando a la mano del déficit hormonal. Por ende, es que en el síndrome premenstrual más se acerca a partir de las mujeres mayores de 30 años. La siguiente. No se conoce exactamente cuál es el origen de este síndrome premenstrual. Muchos dicen hasta que solamente es netamente psicológico, ¿no? Pero ya lo vamos asociando, muchos que estemos llevando estos casos, es de que es un déficit o ya hay alguna alteración entre la producción de estrógeno y progesterona, ¿no? Otras por deficiencias vitamínicas, la B6, el magnesio, ¿no? Que tengan la producción alterada de prostaglandinas, ¿no? Alteraciones de endorfinas, hipoglicemia, ya aldosteronismo o el aumento de la prolactina, que va también de la mano con cuadros de infertilidad, podrían determinar este síndrome premenstrual. La siguiente. Entonces, este caso del síndrome premenstrual se considera un trastorno psicoendocrino multifactorial. Endocrino, ¿por qué? Porque ya como les dije y les reitero, acá sí entran en juego lo que son las hormonas, ¿no? Las hormonas son las que mucho tienen que ver acá, por eso es que es una patología generalmente de mujer pasada los 30 años. Y los síntomas son una muy buena cantidad, ¿no? Entre los más comunes, ¿no? Como les dije, hay una zona de edema que las mujeres sienten que se hinchan, una zona de congestión mamaria con una mastodinia. La mastodinia es un dolor en las mamas considerable. Y obviamente todos los cuadros de psicoemocionales, ¿no? Depresión, labilidad, irritabilidad, se tornan pues intratables, ¿no? La mayoría de las chicas. Y lo que más va de la mano pues en esto es la alteración de la libido, lógicamente, porque no va a tener deseos de relaciones sexuales mientras tenga todas estas molestias, ¿no? No se pueden concentrar, hay confusión mental, no rinden en el trabajo. Entonces, realmente en muchos casos, si no lo saben manejar, pues es invalidante, ¿no? Estos casos. En algunos signos y síntomas de estos estadios del síndrome premenstrual, hasta pueden venir problemas dermatológicos, respiratorios, óseos, articulares. Inclusive el brote de algún tipo de acné es lo más característico en los síntomas dermatológicos. La siguiente. Y una patología que no es muy frecuente, pero sí es bueno mencionarla, es el síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Que debe estar, dice, presente en 5 de los siguientes síntomas, siquiera uno de los 4 que les vamos a presentar ahora, que se presenta en la última fase de la fase lútea y se aparece con la menstruación. O sea que como es como que sienten una gran congestión pélvica, se ponen rojas, coloraditas, sudan, es una sudoración profusa, en algunos casos hasta entran con estados de ansiedad que las lleva a comer en demasía y que ya las mujeres conocen, ¿no? Que estando así es porque ya saben que les va a venir su periodo menstrual. Viene la menstruación y
por obra de gracia, no se desaparecen esos síntomas. La siguiente. Entonces, lo que les decía, ¿no? Inestabilidad emocional, hay tristeza, ansiedad, depresión, astenia, fatiga fácil, fácil se cansan, les da mucho sueño, no se concentran. La siguiente, lo que les dije, ¿no? Hiperfagia, o sea, les aumenta el apetito, la pica, que ya la conocen, ¿no? Empiezan a rascarla, algunas hasta la pared, a abrir huequitos, no duermen, ¿no? Llegan al insomnio, en algunos casos duermen mucho, es variable esto, y todo les duele, ¿no? Se les hinchan los pesos, les duele los pechos, les duele la cabeza, se sienten hinchadas, y obviamente pues no quieren saber nada con el resto de la familia, ¿no? Son intratables en esos días. La siguiente. Entonces, obviamente nosotros, ¿qué pensamos? Este está loca, no necesita un psiquiatra o algo así, pero no necesariamente es eso, ¿no? Sino que hay que primero investigar y asociar de que no se trata de este síndrome de tensión premenstrual, sino de que no necesariamente es un cuadro no necesariamente es un cuadro de esquizofrénico, psiquiátrico, no, nada de eso. La siguiente. Entonces, para eso, ¿qué nos va a servir? Hacer una buena historia clínica, ¿no? Cómo fueron sus inicios de la menstruación, si tuvo cuadros de dismenorrea, si tuvo hijos, no tuvo hijos, qué pasó después de tener los hijos, qué pasó antes de tener a los hijos, ¿no? Y ver exactamente desde cuándo han empezado todas estas molestias. Los exámenes de laboratorio también nos ayudarán en alguna parte, la siguiente, sobre todo para medir el grado de progesterona. En estos casos se sabe que estimula o más produce lo que es los grados de progesterona que la producción de estrógenos. Eso es lo que más prevalentemente vamos a encontrar. Factores de riesgo. ¿Qué nosotros estamos obligados a investigar a saber? Si hacemos un buen interrogatorio, preguntaremos a la paciente si su mamá, su abuela o sus hermanas tienen el mismo problema. De ser así, podemos achacar que es un problema ya netamente hereditario, ¿no? Obviamente tenemos que ver que si ella normalmente no tiene el humor alterado y solamente en esos periodos, podríamos determinar que solamente se deba a esto, no a un trastorno psiquiátrico o psicológico, ¿no? Eh, Obvio, también ver que no sea casos de abuso sexual. Muchas mujeres que han sufrido de este problema eh, sienten que la menstruación para ellas es como un castigo y lo asocian mucho a esto. La siguiente. Estamos obligados a hacer un diagnóstico diferencial adecuado, ¿no? Sobre todo con los trastornos psiquiátricos, un trastorno bipolar, ¿no? No escapa a los trastornos tiroideos, hiperprolactinemia, todo lo que son trastornos endocrinológicos, ¿no? Y las alteraciones del sueño y del apetito que puedan ser debidas a otra causa y no necesariamente a alteración por este problema hormonal. La siguiente. Para un tratamiento adecuado, ¿no? La mayoría de mujeres, como les digo, va a sufrir de esto. Ustedes, ninguna creo que llegue todavía a los 30 años, pero la gran mayoría pueden sufrir de esto y ya nosotros debemos estar preparados, ¿no? De decirles que esto a veces es un proceso normal, que no se deben alterar, y de decirles que deben llevar una vida sana, hacer ejercicio, manejar el estrés adecuadamente. Eh, las dietas, en algunos casos dicen que la disminución de la ingesta de carnes ayuda mucho a controlar y manejar estos casos, ¿no? Lo mismo que el azúcar y sal, también ayuda, ¿no? Por ahí el alcohol, en algunos casos, o es para en pro o es en contra, pero también se recomienda en la medida de las posibilidades disminuir su consumo. Lo que sí recomiendan es aumentar los hidratos de carbono, o sea, todo lo que son papa, harinas, refieren que eso las va a calmar un poquito, ¿no? Junto con la administración de legumbres, frutas y cereales. De las vitaminas que podemos manejar en estos casos, el magnesio es uno de los que va de la mano y va muy bien.
y la vitamina B6, ¿no? Que les ayuda mucho a contrarrestar esta sintomatología. La siguiente. Pero a veces nosotros nos vemos obligados ya a tener que usar medicamentos, ¿no? Entonces, ayudarán pues de repente por ahí ansiolíticos, diuréticos, antidepresivos, o si ya estamos frente a un cuadro que reconocemos que es por problema netamente hormonal, tendremos que hacer una terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos orales para que ayuden a la regulación del ciclo menstrual. A veces nosotros solamente dando anticonceptivos orales conseguimos de que la paciente mejore considerablemente estos cuadros. La psicoterapia no se aleja de esto, ¿no? Y bueno, en algunos casos, si no les hace nada y ya no podemos recurrir a más, no nos queda otra de decirle, pues y ella misma a veces lo sugiere, ¿no? Hacer técnicas de relajación, el tai chi, el yoga, todo eso. Si con eso no conseguimos nada, pues nos va a llevar a que a una castración quirúrgica, quiere decir hacer una histerectomía radical, ¿no? Para que cortar todas esas molestias. Muy bien, justo creo que hemos cumplido los 45 minutos que nos dan para estas clases. No sé si tuvieran alguna pregunta a alguien o ya la damos por finalizada. Muy bien, Luisa. Se escucha todo, ¿verdad? Sí, doctor, fuerte y claro. Ok, entonces ya termina la grabación. Creo que hay que guardarlo. Creo que se lo tienes que pasar al doctor Montes, ¿no? No sé cómo es